Hola, muy buenos días. Estamos ya después del contacto con nuestros compañeros en Móviles, con los deportes, con el estado del tiempo. Nuestro invitado la mañana de hoy, el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, ex candidato presidencial en el proceso anterior de este instituto político y que estuvo muy atento. Realmente me sorprendió. Yo sé que estudió en Monterrey. ¿Estudió usted, verdad, ingeniero? Sí, sí. Pero no solo habló del equipo Monterrey cuando estaba viendo las imágenes, sino que también de los equipos hondureños, del Liverpool, de lo que costaba este equipo. O sea que también la gente que tiene ese nivel, cuando digo ese nivel, es un nivel alto intelectualmente, que tiene muchísimas ocupaciones y que cuando nos gusta el deporte, o les gusta en este caso el deporte, están bastante enterados de lo que sucede. Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Jorge. No, al contrario, siempre es un gusto estar aquí. Y bueno, estrenando, primera vez que estoy en este set, sentado cómodamente. Es que cuando estuvimos en la anterior era... estábamos sentados, exacto, en una... Sí, pero sí. No, siempre muy contento y satisfecho, y gracias por la invitación. Todo lo contrario, a usted, ingeniero, por acompañarnos. Le decía, ingeniero, vamos a tocar, mire, por favor, estos temas. Siempre me gusta decirle al invitado, pero no, Jorge, dele, abierto. Entonces, y le digo porque... Siempre me gusta hacer así, con que el entrevistado se sienta cómodo, que se sienta porque diga, no, me sorprendió Jorge, salió con cosas que no... Y en este caso, ingeniero, con usted o con cualquiera de los... Así lo hemos hecho con el expresidente Zelaya. El otro día tuvimos, bueno, o sea, el mismo ingeniero Narrala. Y en el deporte, ya que hablamos del deporte, cuando tuvo Mauricio Dubón, el muchacho que... que juega en San Francisco Giants. Correcto, en San Francisco. Bueno, y eso fue otra cosa que nos agradó, que no solo fútbol, sino que también, claro, yo sé que usted practicó deportes y a un buen nivel. Fútbol, la verdad, fútbol. Jugaba contra el Monterrey, le servíamos de sparring nosotros. Cuando estaba allá estudiando. Jugaba el abuelo Cruz, ya estaba viejo, pero jugábamos, sí, era. Sí. Pero no, al contrario, una deferencia tuya siempre preguntar, pero creo en la libertad de expresión en la medida de que haya respeto y que haya veracidad en lo que se maneja, ¿no? Gracias, ingeniero. Alejandra Rivera, como es habitual, con una interrogante que se formula con nuestros invitados para que usted pueda participar en el 3182-4375. Si quiere hacerlo a través del Facebook, también en forma directa. Estamos transmitiendo en forma simultánea por BTV Somos Todos Honduras. Nuestras estaciones de radio 92.5 en FM, tanto en la zona norte como en la zona central. De nuevo, Ale, buenos días con ustedes. Buenos días nuevamente, licenciado Jorge Zelaya. Tal y como usted lo apunta, colocamos la interrogante de este día en pantalla para que nuestros televidentes puedan opinar mediante nuestro número 3182-4375. Y también les recordamos que estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live. Nos puede seguir como BTV Somos Todos Honduras. La pregunta del día es la siguiente: ¿qué estrategias debe implementar el Partido Liberal para tener opciones de ganar las próximas elecciones generales? Opine usted, 3182-4375. Licenciado Jorge Zelaya, nuevamente con usted. Bien, gracias, Ale. Ahí está planteada la interrogante a nuestros amigos televidentes, radioescuchas y quienes nos siguen también a través de las redes sociales. ¿Qué estrategias debe implementar el Partido Liberal para tener opciones de ganar el próximo proceso electoral el 2021? Dando como un hecho, obviamente, que van a haber elecciones y que van a ser transparentes y limpias. Y que serían transparentes, ingeniero. Bueno, la estrategia es la unidad. Yo creo que no hay otra. La unidad dentro del partido, la unidad de la oposición, donde se incluyen todos aquellos que quieren un cambio en el país, todos aquellos que consideran que no puede seguir este narcogobierno, todos los que consideran que ha sido una década perdida con el Partido Nacional en el poder, y todos aquellos que aspiramos a una mejor Honduras, sin corrupción, sin abuso de poder, sin violación a los derechos humanos, sin violación a la Constitución. Para mí la estrategia es clara y ahí se incluyen todas las fuerzas, ¿no? Muchos hablan de esa unidad entre Libre y Partido Liberal porque en su esencia nacen, ¿no? Somos una misma raíz, ¿no? Pero no podemos dejar por fuera la fuerza que representa a Salvador Narrala y su partido, esperando que le den su partido, ¿no? No sabemos también si se va a dar, pero Salvador Narrala, el PINU,
Y todas las otras fuerzas independientes que crean que es imperativo un cambio en el país, nos debemos unir. Ahora, pero no está ni unido el Partido Liberal, o sea, ustedes tienen mínimo 2, 3 facciones, entonces ¿cómo? Primero pasaría por unir al Partido Liberal y después... No, pero fíjate que no lo veo tanto en ese sentido. O sea, hay un sector que está aliado al Partido Nacional. Ese pero nunca es se el va a Partido unir. Liberal. No, yo creo que salieron cobijados bajo la bandera del Partido Liberal. Pero si tú ves y revisas las votaciones, particularmente de ciertos diputados del Partido Liberal que salieron bajo la bandera del Partido Liberal, son totalmente como cualquier otro diputado nacionalista, ¿no? Entonces, ese sector yo no lo cuento, porque ese es nacionalista que está dentro del Partido Liberal. Y habrá un proceso interno que deberá de reflejar el sentimiento liberal y a partir de ahí ese movimiento interno que gane el próximo proceso electoral dentro del partido, pues deberá buscar esa unidad hacia una coalición nacional en un proceso electoral general. Esa propuesta que ha hecho el expresidente Zelaya, incluso nos decía acá que plantea, vayámonos a un proceso interno todos los partidos y el que saque más votos del partido sea encabece una coalición para enfrentar al Partido Nacional en elecciones generales. ¿Cree realmente que tiene pies y cabeza, como dice en esta propuesta? No, yo creo que es una propuesta y es válida y hay que analizarla. Si nos suscribimos al proceso interno anterior, el Partido Liberal sacó cerca de 750,000 votos, creo que Libre sacó 450,000, entonces bajo ese esquema nos convendría, entre comillas, como partido hacerlo, pero reitero, deja otras fuerzas afuera, ¿no? Sabemos que el Partido Salvador de Honduras, no sé si va a tener un proceso eleccionario interno, si va a participar, no sé qué dicen sus estatutos, pero no puedes dejar por fuera independientes, que hoy representan un número significativo de votantes, ¿no? No puedes dejar por fuera otras fuerzas políticas como el PINU u otras, ¿no? Entonces, creo que esa propuesta se basa con una premisa de que solo es el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación, y yo creo que no, que el bloque debe ser mucho más amplio. Ahora, ampliando este bloque, la gente cree que si no hay una verdadera alianza en oposición, sería complicado y verían probablemente por un cuarto periodo al Partido Nacional en el poder, con todo el debilitamiento que tienen los partidos, sí, 3 periodos en forma consecutiva, pero no alcanza más de un 30%, por ejemplo, quien gane las elecciones en forma individual. Por eso se habla incluso de una segunda vuelta, que sería lo aconsejable. Sin embargo, pasa, ingeniero Zelaya, todo eso porque exista una verdadera alianza y una madurez política. Probablemente la palabra correcta sea esa entre los que están dirigiendo los partidos de oposición y los grupos de oposición, incluso de sociedad civil, que son importantes también para sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el punto común, porque habrán diferencias ideológicas y todo, y así es, ¿no? Pero el punto en común es: tenemos que sacar este narcogobierno, descrito así por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El país no puede seguir dirigido a quienes que fueron acusados por co-conspirar en el tráfico de cocaína. La imagen del país, la situación en la que nos han llevado, no puede seguir. Entonces, como hondureños y como políticos, tenemos que tener, reitero, esa madurez política que nos lleve a encontrar un punto en común, ¿no? Y a partir de ahí construir una mejor Honduras. Esas conversaciones que se ha tenido de momento con el ingeniero Narrala, con algunos otros sectores, con la misma... Con el mismo Manuel Zelaya. Manuel Zelaya, con el presidente Zelaya, sí, con la doctora Suyapa Figueroa, que tiene una representación importante, sí, yo creo, en cuanto a la oposición se refiere, como para que el 2020, por ejemplo, que ya se van a conformar los candidatos a cargos de elección popular, sin ninguna duda, aun cuando va a ser en marzo del siguiente año, pero esto se hace con antelación. O sea, que haya una... Pero ahí hay un punto, Jorge, o sea, no lo sabemos, ¿ok? Hay que esperar qué sale de la nueva ley electoral. Entonces, las reformas no sabemos qué es lo que va a incluir. Se habla de adelantar el proceso electoral interno a noviembre, porque le conviene al Partido Nacional, ¿no? El partido le conviene estar, al Partido Nacional me refiero, le conviene estar en modo electoral, y sobre todo les conviene a ellos quitar la sombra de una
potencial o eventual reelección de Juan Hernández, ¿okay? Porque violaron la Constitución una vez, ellos hablan que está indefinida, para nosotros como partido no existe la reelección y es ilegal, pero para ellos lo consideran que está indefinida y que podría ser. Entonces, para el Partido Nacional, para sacar al fantasma de esa eventual reelección de Juan Hernández, quieren entrar en ese modo electoral y tener un candidato, ¿no? Entonces, hay que esperar qué es lo que se va a dar con las reformas electorales. Sí te adelanto que no va a dar la segunda vuelta, algo que nosotros establecimos desde un inicio. Le están poniendo obstáculos a las alianzas, porque sabe el Partido Nacional que, y es entendible, ellos van a buscar ese mecanismo de que una alianza es su mayor enemigo, ¿no? Ahora, ingeniero, en lo de la reelección presidencial, ¿no cree que realmente incluso para el país, para la tranquilidad, al margen de que, y no lo digo porque es usted, sino que porque siempre lo he dicho, incluso yo por eso no firmé nunca eso de que existiera una reelección porque era inconstitucional, que debería de dejarse establecido ya en esa misma reforma, es decir, si va a ser debería, una vez, pero si va a lo ser que hay que alterna, hacer es un plebiscito. El tema es que no se someten a un plebiscito porque lo van a perder. Y ante la eventual respuesta de un no a la reelección, que implicaría que hay delito de la traición al patria, ¿no? Ya se reafirma. Entonces no lo van a hacer. Desde el diálogo político, con el fallido diálogo político que tuvimos con las Naciones Unidas, ahí planteamos nosotros el plebiscito para la reelección. Pero nunca lo van a someter. Ellos están esperando reglamentarla. Y nosotros jamás vamos a apoyar reglamentar lo que no existe, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ahí no se va a resolver, y te lo digo de adelantado, no se va a resolver el tema de la reelección, no va a haber segunda vuelta, y las reformas que se puedan dar van a ser cosméticas. Al contrario, lo que van a hacer es obstaculizar las alianzas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay una propuesta del Partido Nacional de que partidos de reciente creación no puedan formar parte de alianzas. Y eso va dirigido al Partido Salvador de Honduras, ¿no? Porque es a quién más, ¿no? Entonces, van esas triquiñuelas, ¿no? que se dan en política, las van a usar. Hay que esperar qué queda en esas reformas electorales y a partir de ahí saber hacia qué nos vamos a enfrentar. Pero el problema real hoy del país es lo que estamos viviendo, la ingobernabilidad e incertidumbre que está matando la economía y nos está afectando a todos. Sí, bueno, la intervención de los centros penitenciarios, las muertes, ayer hablaba, no, ¿cuándo fue que tuvimos? Bueno, pero tuvimos a... el presidente Zelaya, que recién estuvo acá, pero otro de los altos decía que pueden haber internacionalmente demandas contra el Estado, claro, por estas mismas muertes violentas que han ocurrido. Seguro, claro. Hablamos de porque es responsabilidad del Estado salvaguardar la vida de los que están privados de libertad, ¿no? Y se vuelven centros de ejecución. ¿Te acuerdas toda la laraca y todo aquello mediático que hicieron, que hasta con helicópteros y llevaban a todos los mareros a las tales... prisiones de máxima seguridad, sí. Y que hoy sí ya nadie va a jugar y ahí ven armas adentro? Es lo mismo. Mientras esté cooptado por el crimen organizado las estructuras del Estado, por cualquier cosa que pongas. Ves el tema del Registro Nacional de las Personas. Ahí andan supuestamente los comisionados en Dinamarca, porque en Dinamarca van a hacer las tarjetas de los hondureños, ¿no? Yo creo que ellos nos deberían de explicar cómo ¿cómo se llamaba? El Magdaleno Mesa, ¿no? O sea... Sí, el que asesinaron en la... Sí, Magdaleno. Pero no era Magdaleno. Ah, sí, no era Magdaleno, correcto. Era... ¿Cómo se llamaba? López, creo. Neri López, ¿no? O sea, cómo Neri López se convirtió en Magdaleno. Sí. O sea... no importa que pongamos cualquier sistema, el mejor sistema del mundo, tráiganlo de Dinamarca, de donde quieran traerlo, pero mientras las cabezas sean corruptas, mientras las cabezas estén ligadas al crimen organizado, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Lo vemos en las cárceles, mientras tengan la cárcel de máxima seguridad que registran, llega cualquier persona y la van a registrar de pies a cabeza, van a poder tener rayos X y todo, pero las armas van a entrar por otro lado. Entonces, mientras la estructura esté cooptada por el crimen organizado, los problemas no se van a resolver.
Sí, es decir, que por más que se anuncie que se puedan hacer, porque, y se lo digo, la intervención como tal a esta altura con todos los muertos, pues yo honestamente no la veo mal. Cuando digo no la veo mal porque hay que hacer algo, ingeniero. Se debe de hacer algo porque el país está en una... Hablemos en dos cosas. Uno, estamos entrando en una sistemática militarización del Estado. Hace unos meses se le entregaron 4.000 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas para un plan de desarrollo agrícola. O sea, eso es una aberración. Eso no está contemplado en la Constitución de la República como una función constitucional de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas manejando planes de desarrollo agrícola? Por favor. Y ahora, el tema penitenciario. No están las competencias. ¿Hay que hacer algo? Claro que hay que hacer algo. O sea, en eso estamos de acuerdo. Pero precede de lo que ha venido dándose. Esta es la mejor serie de narcos de Netflix. O sea, y valga el anuncio, ¿no? Pero es una liquidación de las narcolibretas y empieza todo y es una limpieza. Y lo vemos a la luz del día. El asesinato de Nery López, Magdaleno Mesa, como sea, ¿ok? Lo vimos todos casi en tiempo real, Jorge. Sí. Ese es un... ¿Quién tiene ese video? Sale de la cárcel. Es un video de la cárcel. Y andaba en redes sociales horas después de haber sucedido el asesinato. Ese es un mensaje. Ese es un mensaje. Recuérdese que no se dio y se dio esa vacatio legis de 6 meses del nuevo código. Para que todos aquellos que estamos en oposición, que nos pueden, si vamos a gritar fuera JO, fuera CC4, nos van a decir que es sedición y nos van a acusar de terrorismo, nos van a ir a meter a la tolva de máxima seguridad, donde supuestamente el Estado debe salvaguardar la vida de los privados de libertad, y ahí cualquier cosa puede pasar. Entonces el mensaje es, sigue protestando, te vamos a mandar a la tolva. Así mandaron a los de Guapinol. Y gracias a la presión que se ejerció de la sociedad civil y los grupos ambientalistas que estaban de Colón, los lograron. Pero el mensaje es ese, porque estamos luchando contra una estructura criminal descrita así por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York. ¿Qué podemos esperar? Estamos finalizando. Este ha sido un año bastante atípico, bien complicado de comienzo, con manifestaciones en las calles, presencia de la gente, situación económica bastante desesperante. Yo siempre he dicho, aun cuando la gente en el campo del gabinete económico puede decir que hemos crecido, no sé. No, el PIB va a decrecer. Sí, no, pero como ellos manejan esos términos así, y uno lo que observa, ingeniero, sin ser, en mi caso, por ejemplo, economista, ni mucho menos, pero el sentido común uno siempre lo tiene. Y yo lo que veo es compañeros en el trabajo con situaciones económicas difíciles, en la calle la gente, quienes los buscan solo es para decirle, mire, no tengo trabajo o ayúdeme por favor, no tengo para comprar estas medicinas, y eso se ha incrementado muchísimo más en los últimos días. Entonces yo no entiendo mucho de Producto Interno Bruto, pero sí entiendo que si gano 10.000 lempiras no puedo gastar 12 y que tiene que ordenar uno sus economías en la casa, pero le dicen a uno que ahorre, ¿y qué va a ahorrar uno si gana? O sea, con lo que gana no le gusta ni para vivir, pues. Y esa es la dura realidad que estamos enfrentando, que estamos viviendo. Por eso el país tiene que entrar en una etapa en donde nos demos cuenta quienes nos gobiernan, quienes nos han gobernado y quienes están en la posibilidad, el caso suyo y otros aspirantes a dirigir el país, en que si no cambia esto va a haber una descomposición social muchísimo más fuerte, en donde vamos a ser afectados todos. Coincido plenamente contigo. O sea, es una introspección que debemos tener todos, porque los elementos de una tormenta perfecta están ahí. Crisis política, crisis social, crisis económica, son elementos claves para hacer una tormenta perfecta que nos lleve a una convulsión social. Hoy estamos viviendo una tensa calma, y el gobierno se sostiene, hay que decirlo, por el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, porque le conviene tener un aliado sumiso a cualquier decisión, sabiendo de que es un gobierno débil, ilegítimo, y las Fuerzas Armadas. Entonces, esos son los dos, pero con un rechazo y hasta odio, y eso es peligroso, de la gente. No puedes gobernar a base de temor
y a base de represión y a base de infundir miedo en los gobernados, ¿no? Entonces, el país va complicado. Este año 2019 ha sido un año difícil y no es tanto que recibimos el 2020, es que queremos que ya se vaya el 2019, ¿no? Pero el 2020, lamento decirlo para aquellos que querían ser optimistas y que ven la esperanza, pero el 2020 va a ser un año muy, muy difícil. Sí. Pinta muchísimo más complicado de repente. Sí, totalmente. Va a ser mucho más complicado. El juicio de Tony Hernández va a empezar a ramificarse. Recuerda que él fue culpable de los 4 delitos que se le acusaban. Se va a dar la sentencia. ¿Okay? Ya empezaron. La misma Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó a 4 mexicanos, miembros del cartel de Sinaloa, que fueron acusados como co-conspiradores con Tony Hernández. Y si Tony Hernández fue acusado y sentenciado como conspirador, por consecuencia lógica, los co-conspiradores. Hay co-conspiradores mexicanos, y ahorita están esos 4 supuestamente del cartel de Sinaloa que han sido acusados, y hay otros hondureños que también estaban, dentro de los cuales estaba Juan Hernández. Entonces, esa ramificación va a empezar a avanzar. El tema de la Maxi, esa incertidumbre en la que nos tiene el gobierno de si se va a firmar o no. En ningún parte del convenio dice que va a haber una evaluación, o sea, simplemente es un cruce de cartas. Juan Hernández, por quedar bien con su partido, por querer proteger a diputados corruptos de su partido y de otros partidos, incluyendo al propio Partido Liberal, hace la fuerza para no firmarlo. No sé qué va a pasar, yo espero que se firme, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad no puede dar un paso atrás, pero están desesperados por impunidad, por inmunidad. Si no lo firma, va a haber convulsión. Se vencen bonos soberanos en abril, tienen que pagar 500 millones de dólares, no tienen, no hay liquidez. ¿De dónde va a sacar dinero? El PIB va a bajar porque hay menor inversión extranjera directa. Ellos mismos, me refiero al gobierno, aceptaron que hubo una caída del 40% en septiembre. ¿Quién va a invertir en un país donde quien funge como presidente eventualmente será acusado de narcotráfico? O sea, es lógico que no, cuando hay convulsión social, ¿no? Entonces, el panorama no es halagador, lamentablemente. Y podría ser incluso arrancando estos días de enero, porque el juicio de Hernández el 17 se anuncia. Sí. La y sentencia. Creo que el 18 es 19, la fecha de 19, lo de la Maxi. Lo de la Maxi. Entonces sí, arrancando el año va a haber temas tensos, ¿no? Y a partir de ahí, insisto, el tema de la ingobernabilidad y la incertidumbre. Para mí, insisto en eso, la solución debe ser la salida de Juan Hernández, buscar un gobierno de transición que primero nos garantice un proceso electoral transparente y limpio. Hoy por hoy, la sociedad, nosotros mismos como partido, vemos que no están las condiciones que nos garanticen un proceso electoral transparente y limpio para evitar lo que sucedió en el 2017. Un verdadero plan de reactivación económica, un plan de rescate energético. Hay que resolver ese problema de energía y de agua en el país. Nadie está pensando en eso. Viene una escasez de agua el próximo año también, peor de la que vivimos en el 2019, y nadie piensa en eso. Y el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, que fortalecer el circuito anticorrupción, y eso implica derogar la ley de secretos oficiales. Tú sabes que en el presupuesto de la República está la famosa partida 449, Servicios Administrativos o Financieros del Estado, algo así se llama. Hace 10 años esa cuenta tenía 36 millones de lempiras, ¿okay? Hoy tiene más de 11.000 millones de lempiras. Es la caja chica del gobierno de Juan Hernández. Y sabes que está amparada en la ley de secretos oficiales. No sabemos, o sea, es seguridad del Estado, aparte de la tasa de seguridad, ¿eh? Entonces, eso crea la falta de transparencia, el hecho de que el país y las inversiones no lleguen como están llegando en otros países. Cierta envidia, y la envidia no sé si habrá buena o mala envidia, pero cierta envidia de ver todo lo que está haciéndose en El Salvador. Pero entendamos que en la medida que El Salvador crece, nosotros nos estamos estancando.
Y eso nos va a pasar factura a futuro. Entonces nadie está viendo. Juan Hernández va a estar pensando más en cómo defenderse de una eventual acusación, porque vendrá, ¿okay? Y para eso, ¿qué hará? Será sumiso al gobierno de Estados Unidos y le dirá que sí a todo, como le dijo que sí a ese tratado de asilo y de partido seguro, que va a recibir gente de otros países cuando no podemos recibir ni a los nuestros. Entonces, el panorama lamentablemente es muy complicado. Sí, se presenta complejo de acuerdo a, bueno, no solo a lo que nos está diciendo, porque esta es la realidad, pues es decir, cuando digo realidad es lo de Tony Hernández ahorita en enero, pero ya la sentencia no es que fue al juicio, sino que en el juicio ya dijeron pero a partir de ahí es culpable. Claro, correcto. Quiere decir entonces que todas las evidencias que se prestaron eran ciertas. Quiere decir entonces que va a empezar la investigación con los que fueron mencionados como co-conspiradores. Sí. Ya empezó con estos 4 mexicanos supuestamente del cartel de Sinaloa y va a seguir entonces con los otros. Y ahí está mencionado Juan Hernández como co-conspirador. Y lo de la MASIC, que sí, yo tengo la impresión que sí se va a ratificar el convenio, pero con algunas cláusulas distintas habrá que ver, ¿no? Habría que verlo, correcto. Pero en vez de darle más fuerza a la MASIC, pareciera que lo que quieren es debilitarla, correcto, debilitar la MASIC. Pero de aquí se va a desprender si va a haber la gente en la calle, si va a haber oposición, si va a haber presión al actual gobernante, al actual gobierno. Luego van a venir, y vean que estamos ahorita en diciembre y deberíamos de pasar, como dicen, una feliz Navidad, estar tranquilos, pero van a venir haitianos, van a venir cubanos, van a venir no solo centroamericanos como tal, porque obviamente Guatemala, El Salvador tienen sus propios problemas, Nicaragua, pero aunque ellos no lo llaman como un acuerdo de refugio, pero en la práctica sí va a ser. O sea, gente que se va a quedar acá en el país, y si hay problemas para la alimentación, para poder sostener a muchísimos hondureños, porque el problema de la pobreza se ha incrementado, independientemente de lo que sea, se ha incrementado en el país. De acuerdo al Banco Mundial, Honduras hoy por hoy es el país con mayor pobreza extrema de Latinoamérica. De Latinoamérica, bueno, y solo superado por Haití. Sí, correcto, solo superado. Entonces, si sumado a ello van a venir, bueno, póngale que vinieran 1.500 personas. Vienen y esa gente, como internacionalmente hay compromisos, pues hay que atenderlos, y hay que darles comida, y hay que... y mucha gente que no tiene en este momento. Claro, y no entonces, solo en el interior del país, sino que acá mismo en las principales ciudades. Ingeniero, mire, da mucha tristeza. Yo le decía al abogado Pineda Alvarado, que es como un hermano, como una persona que yo aprecio muchísimo, muchísimo, y la quiero. Mire, abogado, va a bajar gente, de ahí donde miran esas luces, va a bajar gente a asaltar. Y no es porque la gente sea delincuente como tal, en serio, sino eso, cuando se incrementan todos esos hechos delictivos, yo les digo, bueno, si no tiene un hijo, ahora yo con mis nietos, gracias a Dios, he tenido pues trabajo, gracias a Dios, pero si yo miro un nieto enfermo, y que va al hospital y medio la atienden de mala gana, pero no hay medicamentos, y si uno mira un cristiano, Dios que me perdone, y no lo he hecho y procuraría no hacerlo, y tampoco estoy invitando a que la gente lo haga, pero... Si uno, ingeniero, tiene un pariente enfermo y mira que alguien en la calle anda, como dicen, para comprarle, primero le pide, probablemente, pero si no es capaz de hacer cualquier cosa, si uno por los hijos es capaz de hacer cualquier cosa. No, yo siempre lo he dicho, de la frustración al odio hay un paso. Ese ya lo dimos, ¿eh? Sí. Y del odio a la violencia hay uno más chiquito. Y ya lo estamos dando. Sí. O sea, desafortunadamente, y odio... De verdad, este odio que ha incitado Juan Hernández en el pueblo hondureño, yo creo que es inédito. Yo creo que ningún gobernante había incitado tanto odio como lo ha hecho él. Y él debe reflexionar, de verdad. Entiendo su situación difícil porque enfrentarse a un futuro como su hermano, de una cárcel de 2x2 el resto de tu vida, pues obviamente es muy complicado, ¿no? Pero aquí no se trata de personas, aquí no estamos hablando ni en contra de él, yo no tengo nada en contra de él como persona, pero por encima de cualquier persona está el país. Y por su libertad, por sus condiciones no podemos poner en riesgo el futuro de 9 millones de hondureños. Yo creo que ahí es donde todos debemos reflexionar, el país tiene que cambiar de rumbo.
Nosotros como políticos, dentro de las instituciones políticas, debemos actuar con madurez, con sensatez, con racionalidad, buscarle una salida. Y esa salida no tiene que establecer un interés propio, de ninguna manera. A lo mejor el próximo presidente de Honduras hoy ni él mismo sabe que va a ser presidente de Honduras. O sea, las condiciones son inciertas, ¿no? Pero lo importante, y ojalá que así sea, y eso es lo que buscamos como hondureños, es que venga un cambio en el país y que nos devuelva estabilidad, nos devuelva visión de país, como lo está haciendo un país vecino y que nos está dejando rezagados y no nos podemos quedar rezagados. Ahora, ingeniero, cuando el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado ha dicho, Honduras está trabajando duro contra el narcotráfico. Tenemos en el presidente a un aliado. Él le entregó a su hermano. No le entregó, No, aclaremos. O sea, todos los que declararon, y esa es una mentira de Juan Hernández cuando se paraba cínicamente frente a las cámaras a decir que era un cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que eran todos estos que se estaban vengando con él porque él los había entregado, ni Los Cachiros, ni el Ardón, ni su propio hermano, ninguno fue acusado aquí, ni fue detenido aquí. Eso, o sea, aclarémoslo. Pero él lo separó cuando era ministro, uno de los Ardón, cuando era ministro de... En el segundo gobierno. Sí, no, pero, pero él era el presidente, en ese momento era el presidente don Porfirio Lobo. Aquí hay que ver dos cosas, ¿no? Recientemente la noticia, y véanla ustedes, la noticia internacional, y creo que hoy o mañana, no sé cuándo va a presentarse a declarar, está siendo acusado el que fue ministro de Seguridad en el gobierno de Calderón en México, ¿no? Y que recibió todos los reconocimientos, igualito que los de aquí, con las fotos y todo, y los reconocimientos y los aplausos y todo. Y allá está. O sea, aquellos que creen que al recibir reconocimientos se blindaron, se equivocan, véanse ahí está el ejemplo, ¿no? Quien cometió un delito, tarde o temprano lo debe de pagar. Aquí cometemos un error cuando hablamos de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es una democracia sólida, diferente a la nuestra, lamentablemente, pero que tiene los poderes del Estado bien separados. Entonces aquí uno va y dice, no, es que la embajada, y todos somos muy dados a eso. Todos quieren ir a la fiesta de la embajada y si no los invitan se sienten mal, y si los invitan se sienten henchidos, ¿no?, de orgullo. Nada que ver. En Estados Unidos, el Departamento de Estado, que va en función de la embajada, esa es una fuerza política. Pero está el Congreso, está el Departamento de Justicia, y ahí está demostrado. Todo el mundo decía, no, que la influencia de Juan Hernández, que los hashtags, Tony es inocente y todo lo que ahí está. O sea, un juez es independiente. Y nadie, absolutamente nadie en Estados Unidos se va a poder atrever a querer influir en la decisión de un fiscal o un juez. Y ahí está. Y así va a ser, sea quien sea. Y ahí sí vale la expresión, caiga quien caiga. Sí. Entonces, el tema es esa incertidumbre. Reitero, el país no puede estar a merced de lo que suceda según las circunstancias, ¿no? Bueno, ahí la Cámara Baja, a propósito, anoche ya oficialmente hay un juicio político contra el presidente, sí, contra el presidente Donald Trump. Se aprobaron los dos artículos, el primero de abuso de poder y se va... De abuso de poder, pero eso va al Senado después, claro, va, ¿no?, ahora a la Cámara Alta, que es dominada por los republicanos. Sí. De los 100, creo que tienen 57 ellos. Sí. Entonces, pero bueno, lo importante es que es un tercer juicio político que se sigue a un presidente fue Johnson, 1800 infracción, el presidente Bill Clinton y ahora el presidente... y digo esto por lo que usted hablaba en las separaciones de poderes, ¿sí?, y cómo funciona realmente en Estados Unidos. Pero vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos conversando con el ingeniero, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya Medrano. Hay ya muchas comunicaciones que trataremos, por favor, compañeros, de resumirlas en el 3182-4375 de la gente que está comentando la participación del ingeniero aquí con nosotros. Si va saliendo de su casa, sintonícenos en la 92.5. Gracias por seguirnos también en el Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Pausa breve y regresamos con nuestro invitado esta mañana.
con el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, ex candidato presidencial en el proceso anterior, el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Ingeniero, vamos a sacar solo por favor unos mensajes que tenemos de nuestros amigos televidentes, radioescuchas y quienes nos siguen también a través de las redes sociales. Saludos al ingeniero Luis Zelaya, próximo presidente de Honduras en representación de la ética y la moral política. No nos dice quién, pero bueno, es un mensaje. Muchísimas gracias. Sí. Otro, buenos días, ingeniero Luis Zelaya, ayuda a erradicar la corrupción y la mejor manera de eso es no llevando a reelección a diputados y alcaldes a una reelección, porque así es como se corrompen los alcaldes y los diputados. Somos una familia muy liberal de antaño y si hay reelección, en nuestro caso, no apoyaremos a nadie en nuestra familia Maradiaga de La Paz. Estoy de acuerdo con un saludo a la familia Maradiaga en La Paz. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Son 54 votos, dicen ahí esa familia. Sí, o sea, bajo la bandera del Partido Liberal, se han infiltrado personas corruptas y que no podemos aceptar dentro de nuestro partido ni en la política de nuestro país. Bueno, más aquí, digamos, en el Facebook, dice, en Honduras no hay nada bueno solo para el gobernante y los funcionarios del país. ¿Cuánta gente sin techo, sin educación, sin medicina, sin seguridad? ¿Cuándo los mandan a las calles a cuidar a sus, bueno, todavía están vía como muñecos? Recuerden, ustedes no son juguetes, dice. Bueno, el mensaje para usted. Yo entiendo un poco esa posición, pero difiero en algo. O sea, en Honduras hay muchas cosas buenas. El hondureño es trabajador, es buena gente, de verdad. Y te lo digo, he tenido la oportunidad de vivir fuera del país, conozco otras gentes, otros lugares. No son tan receptivos como el hondureño. El hondureño es buena persona, es trabajador, pero lamentablemente se han secuestrado por un grupo de criminales, ¿no? No hay otra explicación. Hay que rescatarlo y lo tenemos que rescatar todos. Y aquí nadie se va a poner una bandera de Superman y decir que solo yo puedo, ¿no? Es un trabajo de todos y hay que poner un granito de arena. Yo creo que la lucha es de hondureños y no es político partidaria, mucho menos ideológica. Esa es la que nos han querido mantener en los últimos 10 años. No, es de los que queremos hacer las cosas correctas y los que no quieren hacer las cosas correctas, punto. Rosemary Núñez Suazo desde Copán, saludos a los Zelayas, dice, bueno, muchísimas gracias. Los Zelaya, está bueno. Eso está bueno. Los invitados, aquí sí. El invitado, el ingeniero Luis Zelaya, este servidor. Tenemos más comunicaciones, por favor, las resumimos en este momento también. Este gobierno déjelo, es paja, y se dice que tiene muchos proyectos y habla, pero ustedes pregunten realmente, se preocupa en las calles, pregunte extra micrófono y no le pagan nada de lo que promete el gobierno. Otra cosa, hoy el doctor Mecharefán, de origen italiano, dice que se van a perder ayudas internacionales de medicina. Hoy este doctor lo denunció y Joe, con su gobierno, ha atrasado el papeleo. ¿Dónde deben hacer eso? Joe, su interés es privatizar todo y vender el país. Su castigo será bien fuerte y de todos esos males. Dios es misericordioso. Bueno, sí escuchaba esa denuncia hoy por la mañana temprano del doctor Mecharefán, que se están perdiendo, o que se podrían perder unas ayudas que se están dando. Una última comunicación, por favor, antes de continuar aquí. En Honduras, la empresa privada no da trabajo, dice, ese es otro problema también. Bueno, mucha gente que se está comunicando. Otra comunicación para estos minutos finales, retomar este tema con el ingeniero Luis Zelaya Medrano en relación a las expectativas para el 2020. Los felicito por su programa, los estoy viendo, hay que continuar con esa postura para poder sacar esta banda criminal que nos gobierna. Atentamente, comisionado Henry Osorto. Lo conozco, un saludo al comisionado, sí. Valiente, ha tenido posiciones valientes, hoy por hoy requiere de mucha osadía, valentía, ¿no? Decir lo que él directamente dice en el pueblo hondureño. Yo le quiero estos minutos finales de ingeniero, con todo respeto y todo. No, sí. La gente tiene un alto concepto de su persona, sinceramente se lo digo. Muy amable, gracias. Y es que así es, pero ¿por qué no ha logrado unificar el Partido Liberal a su partido? Porque nunca se va a lograr. Recuerdo Mario Segura dijo que si en 6 meses él no lograba unificar y renunciaba a la bancada, y no lo va a hacer nunca, porque vota a favor del Partido Nacional. ¿Unir al partido significa transar con el Partido Nacional? ¿Significaría
transar para que yo esté bien y que hayan recursos en el partido, que no te pongan trabas en la deuda política, que no te pongan trabas en los recursos si puedas. No va conmigo ese esquema. Porque hay gente que uno... Y me hablan que soy intransigente. Eso le iba a decir. Sí, soy intransigente. Soy intransigente con el que tranza, con el corrupto, con el que ve su interés y hace engañar al pueblo. O sea, no puedo, de verdad no puedo. O sea, ve estos diputados que votaron en contra de la Maxi. Yo no quiero unidad con esos diputados. Y ahí está Mario Segura, que votó a favor de la Maxi, que en contra de la Maxi. Y ahí están todos, ¿okay? Los que votaron. Y el pueblo hondureño y el pueblo liberal lo sabe. Pero yo no puedo unidad con eso. Ahora, pero ¿cómo? En un próximo proceso electoral, como bien dijo la familia Maradiaga de La Paz, habrá que haber una depuración. ¿Usted se va a presentar como precandidato? No lo he determinado, y te lo digo sinceramente, no lo he determinado. La gente me presiona en función de que diga o no diga. A mí me da risa porque dicen que el Partido Liberal está muerto y hay un montón de vivos tratando de ser candidatos. O sea, ¿por qué? Ojo, el próximo Congreso Nacional elige la nueva Corte Suprema de Justicia. Entonces van a venir los mismos a jugar por meter diputados. Y aquí sabemos cómo es y quién es el que ha manejado las cosas así en el Partido Liberal. Y negocian. Ustedes te vas a agarrar 8 magistrados y yo me agarro 7. ¿Queremos eso? Yo no quiero eso. Quiero unidad en el partido para que de los 7 a mí me den 3 y el otro 4 y yo empiece a ser parte de ese juego. No, yo no estoy en política por eso. Yo no dejé lo que dejé. Ayer estuvimos en una reunión y coincidimos. Donde yo estaba bien, te lo digo en todo sentido, estaba bien. Pero uno no inicia una lucha para ser parte de. Lo que pasa es que dentro de los paradigmas de estos políticos tradicionales no lo aceptan. No, este lo que quiere es algo, este no puede ser. Y te lo digo y lo he dicho, a mí me ofrecieron dinero, me ofrecieron muchas cosas para no reconocer que había ganado Salvador Nasralla. Y me presionaron para que no hacerlo. Y a partir de ahí me gané muchos adversarios, por no decir enemigos políticos. Mire que aquí la tenía la pregunta ya casi en la parte final. El doctor honoris causa que se le entregó ayer, póstumo al señor Ferrari, sí. Y porque lo vimos, ahí obviamente estuvimos conversando. Yo digo, y por un momento cuando estaba con mi esposa y lo miraba usted con su esposa, y obviamente todos los que estábamos ahí, bueno, este hombre no estaría mejor como rector. Porque me hicieron la pregunta 2 veces ayer en lo que estábamos. No sé si estaría mejor, o sea, estaría en otra posición, sí. Te aseguro que no hubiera recibido tantos ataques a mí, a mi familia, a mi persona, tantas calumnias, pero no sé si valdría la pena, ¿okay? Porque uno no puede estar en una burbuja, Jorge. Hoy estaría yo en una burbuja, pero el país no va por el rumbo correcto. Y estuve la vez pasada en una marcha de la Maxi el viernes pasado y un muchacho joven, no sé si estará viendo el programa, de Libre, porque andaba la bandera amarrada de Libre, un muchacho joven de unos 20, 22 años, se me acercó y me dijo, tienen que unirse, me dice. Porque, y lo dijo medio en broma, medio en serio, porque si no se unen, yo me voy a los Yunay, me dice. Porque aquí no voy a tener futuro. No puede ser, ¿no? Sí. Ya estamos terminando el programa, ingeniero, y honestamente no es mi intención, así se lo digo con toda sinceridad, pero el problema familiar que tuvo se dimensionó. No, y se va a sobredimensionar más. Y vea cómo medios tergiversan la verdad. Que dice Luis Zelaya demandado por su madre por hostigamiento. Mentira, vayan a la denuncia, vayan al Ministerio Público a ver si yo estoy denunciado. En esa misma denuncia, mi madre acepta que vive en su casa y que tiene su vehículo. Porque siempre ha estado así, siempre ha estado en su casa, toda su vida y todos sus hijos, vamos a cuidar de ellos. Pero no, como Luis Zelaya no es corrupto, como no lo van a ver en una foto con un narcotraficante, porque no le van a encontrar actos de corrupción, entonces hay que atacarlo. Porque nadie puede ser tan puro en política. Es imposible que haya alguien puro en política. Entonces hay que buscarle algo. Y lo encuentran. Y dolor, claro que hay dolor. Interno.
pero es la lucha y no me van a callar. Van a seguir teniendo a Luis Zelaya diciendo las cosas como cree que son, como cree que es lo correcto. Pero bueno, y eso va a arruinar la carrera política de Luis Zelaya. ¿Qué importa la carrera política de Luis Zelaya? Lo que importa es Honduras, tus hijos, mis hijos, los hijos de la familia Maradiaga que hablaron de la paz. Eso es lo importante, no Luis Zelaya, eso es secundario. Ingeniero, muchas gracias. No, al contrario, siempre es un gusto conversar contigo y felicitar a todos, una feliz Navidad, un 2020, esperemos todos con esperanza, que nos traiga cosas buenas, y para eso tenemos que luchar nosotros los hondureños. No esperemos porque nadie de fuera va a desear lo mejor como nosotros mismos lo tenemos que desear. Así que una feliz Navidad a todo el pueblo hondureño. ¿Dónde la va a pasar? ¿Acá? Aquí en familia, con mi familia, mis hijas que estudian, están aquí, vinieron... no, se lo iba a decir, porque estudian fuera. Creo que sí, estudian en España y ya vinieron de vacaciones, así que contentos de estar con toda la familia junta, ¿no? Sí, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, el Partido Liberal, que si quiere ganar, como dicen, usted dice, es bien difícil. Por decir, y mire que ningún partido de oposición, Jorge, gana solo. Y yo se lo digo a los liberales, me pueden criticar, pero el Partido Liberal no gana solo. Ningún partido de oposición gana solo. Tenemos que unirnos, tenemos que crear un proyecto de país en una gran, amplia coalición de oposición, dentro del cual el Partido Liberal tiene que tener un papel preponderante. Y sobre eso estamos luchando y para eso vamos a trabajar desde el Central Ejecutivo del Partido Liberal. Hay gente que cree que ustedes, la facción pues, del Partido Liberal, podrían incluso cederle la candidatura al ingeniero Narrala si no le aceptaran el partido. No, no se puede, porque no está establecido en los estatutos, lo he dicho también. Fíjate que de los que me criticaban, que yo le estaba cediendo a... son farsantes. Ellos bajo le estaban ofreciendo la candidatura a Salvador Narrala. O sea, todos esos que me atacan y que dicen, el Luis le está entregando bajo ellos hacen. Porque esa es la forma de actuar. Tienen una doble moral, un cinismo, pero no, Salvador Narrala no puede ser candidato del Partido Liberal porque los estatutos son claros y específicos en eso. Él no es liberal. ¿Podemos formar una coalición a futuro? Sí, claro, y ese debe ser el camino. Bueno, de nuevo, muchas gracias. 30 segundos, ingeniero. No, un saludo. Y lo que había dicho, feliz Navidad, pueblo hondureño, pueblo noble y un próspero 2020 para todos. Son mis mejores deseos. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Un placer. Gracias, Todo Jorge. Lo contrario. Gracias a usted siempre. Muy amable siempre. El ingeniero Luis Zelaya Medrano, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, nos ha acompañado esta mañana. Nos ha dado muchísimo gusto, por supuesto, como siempre, conversar con él sobre la realidad nacional. Hoy no tocamos aspectos genéricos en el campo educativo. Fue rector de Unitec. Ayer estuvimos conversando un rato, por supuesto, ahí en lo que fue el homenaje póstumo al licenciado don José Rafael Ferrari, quien una beca lleva su nombre, ¿verdad?, en Unitec ahora. Sí, y fue el ingeniero Luis Zelaya en su periodo de rector. Yo le he tenido un enorme aprecio y agradecimiento al licenciado Ferrari. Igualmente, o sea, usted sabe, yo trabajé por 14 años en la corporación, fui 17 años dirigente del Olimpia y como dicen las personas nobles, la gente que hace una labor, pues siempre quedan en el corazón de uno. Sí. Y por eso, junto a mi esposa, acompañamos este importante acto que se dio en Unitec. Comenzó esto cuando era rector el ingeniero Zelaya Medrano y se materializó. Y ayer, en la entrega de su premio, siendo rector ahora, Marlon Breve, el doctor Marlon Breve. Así que muchísimas gracias por habernos visto y escuchado. Repetición de esta entrevista hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. Alejandra Rivera continúa hasta las 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.